Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Dulce despertar, un nuevo amanecer, hoy tengo en quien creer, al ángel del Señor, que proclamando está noticias del Edén, Nueva Jerusalén, que pronto llegará, que proclamando está noticias del Edén, Nueva Jerusalén, que pronto llegará. Yo he visto descender al Rey en su poder, llamando a poseer la herencia que salvó. Escucha su gran voz, oh Hijo del Señor, recíbelo con fe, es día del Señor. Escucha su gran voz, oh Hijo del Señor, recíbelo con fe, es día del Señor. El templo del Señor es levantado hoy, la estatura alcanzar, oh Hijo del Señor. La tierra regiréis, recibe la verdad, levántate a reinar, es día del Señor. La tierra regiréis, recibe la verdad, levántate a reinar, es día del Señor. Yo he visto descender al Rey en su poder, llamando a poseer la herencia que salvó. Escucha su gran voz, oh Hijo del Señor, recíbelo con fe, es día del Señor. Escucha su gran voz, oh Hijo del Señor, recíbelo con fe, es día del Señor. El templo del Señor es levantado hoy, la estatura alcanzar, oh Hijo del Señor. La tierra regiréis, recibe la verdad, levántate a reinar, es día del Señor. La tierra regiréis, recibe la verdad, levántate a reinar, es día del Señor, del Señor, del Señor, del Señor. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Hay personas muy sabias en la tierra que piensan que por su sabiduría y porque han obtenido grandes grados o doctorados o son científicos, creen que tienen algo
importante, pero no. Se tiene algo importante cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador. Eso es lo más importante que usted obtiene, porque usted está recibiendo vida eterna y está siendo anulado el veneno del pecado que introdujo la serpiente ya en el huerto del Edén. Pero vean, ningún ser humano por su propia sabiduría o por su propio dinero puede obtener vida eterna. Ninguna persona puede anular el veneno del pecado introducido ya en el huerto del Edén, en la raza humana. Solamente mirando a Jesucristo, nuestro Salvador, recibiéndolo como nuestro Salvador, es que queda anulado el veneno del pecado y queda anulada la muerte. Por lo tanto, podremos vivir eternamente con Jesucristo. Aunque nuestro cuerpo físico se muera, no hay ningún problema. Cristo ha prometido en el capítulo 6, luego continuaremos con el capítulo 5, capítulo 6 de San Juan, verso 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Ve? Hay una resurrección para todos los que el Padre le ha dado a Jesús, para que reciban salvación. Y ahora vean lo que a continuación dice: y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, en el séptimo milenio, Él le resucitará. Y ahora continuemos leyendo aquí, en el mismo capítulo 3 que estamos leyendo anteriormente, verso 15 a continuación. El verso 15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma o única manera de evitar que nuestra alma se pierda es ¿cuál? Mirando a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, y recibiéndolo como nuestro Salvador, y lavando nuestros pecados en su sangre, y recibiendo su Espíritu, y así obteniendo el nuevo nacimiento, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos o reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, no hay otra salida para el ser humano. La única salida es mirando a Jesucristo como nuestro Salvador, recibiéndolo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y recibiendo su Espíritu Santo. Y una persona que lo ha recibido, sea hombre o mujer, es una persona sabia. Tiene más sabiduría que cualquier persona que tenga los doctorados más grandes que pueda tener un ser humano y que no haya recibido a Cristo. Porque tiene la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, para recibir a Cristo como su Salvador, y ahí quedaría anulado el veneno del pecado y quedará anulada la muerte y la sentencia de muerte. Ahora sigue diciendo, leemos de nuevo el verso 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora vean qué hermoso pasaje, el cual nos revela dónde está la vida eterna y cómo anular el veneno de la muerte para poder vivir eternamente. Recuerden que los creyentes en Jesucristo son el Israel celestial. Siendo el Israel celestial, vean ustedes, hemos estado pasando por las diferentes etapas que pasó el Israel terrenal. Y ahora, el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es un templo espiritual, representado en el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés. Y ahora no tenemos el templo que construyó Salomón, ni tampoco el tabernáculo que construyó Moisés. Pero nos dice la Escritura en Zacarías capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Este varón del cual habla aquí es Cristo, pero está representado en Zorobabel, un descendiente del rey David. Siendo Zorobabel un descendiente del rey David, está tipificando a Cristo, al hijo de David. Y con la restauración que se llevó a cabo allá en Jerusalén del templo, está tipificando la construcción del templo que Jesucristo llevará a cabo por creación divina, y ese templo que Jesucristo construirá es su iglesia, un templo espiritual. Y ahora encontramos que viene la creación de una nueva raza. Recuerden que Dios creó al ser humano para que el ser humano sea templo de Dios, para Dios habitar en el ser humano y para tener compañerismo con el ser humano. Y ahora Cristo, así como Adán es el primero, la cabeza de la creación que cayó, o sea, de esa creación antigua de la raza humana, ahora el segundo Adán, que es Jesucristo, es la cabeza, el principio de esa nueva creación. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Y esa creación de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el principio de esa nueva raza. Es una nueva raza la que Cristo está creando. Por eso, lo que se realiza en la vida de la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en su sangre y recibe su Espíritu, es una obra de creación. Y obtiene un cuerpo eterno y teofánico, un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y ya entró a vida eterna la persona. Ya tiene un cuerpo eterno de la sexta dimensión. Ya el alma de esa persona ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión.
y pronto obtendremos el cuerpo físico eterno y glorificado e inmortal. Un cuerpo igual al cuerpo de Jesucristo. Y físicamente entraremos a vida eterna también. Y entonces estaremos como inmortales, no solamente en nuestra alma y no solamente en nuestro espíritu teofánico, sino también en nuestro cuerpo que tendremos, el cual será un cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay 3 clases de cuerpos: cuerpo físico, cuerpo angelical y cuerpo glorificado. Y hemos de obtener el cuerpo glorificado muy pronto. Y ahora, siendo que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la casa de Dios, la familia de Dios, la descendencia de Dios, ese es el templo de Dios. Y ahora ese templo lo ha estado construyendo, lo ha estado creando nuestro amado Señor Jesucristo, viniendo en Espíritu Santo de etapa en etapa y llamando y juntando a sus escogidos en cada edad, y así construyendo cada parte de su iglesia. En cada edad crea esa edad, llamando y juntando a los escogidos de esa edad por medio de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Y así va creciendo el templo espiritual de Cristo en la construcción que Cristo está realizando. Y tenemos el lugar santo que corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, con los 7 ángeles mensajeros. En el candelabro está representado el cuerpo místico de Cristo de las 7 edades, con los 7 ángeles mensajeros. Pero luego de las 7 etapas y los 7 ángeles mensajeros, viene la edad de la piedra angular. Y así como hubo un territorio donde se cumplió cada edad, hay un territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual de Jesucristo. Y las buenas noticias para nosotros son que es en la América Latina y el Caribe donde Jesucristo está creando, construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual, con piedras vivas, con seres humanos. Y Él es el príncipe que construiría, que crearía ese templo para Dios. En 1 de Pedro capítulo 12, verso 4 en adelante dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, o para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora miren todo lo que somos delante de Dios y vean para qué hemos sido llamados por Cristo en este tiempo final: para ser parte de la casa de Dios, de esa casa espiritual, de esa familia celestial, la familia de Dios, la descendencia de Dios, la cual es un templo espiritual donde Dios en espíritu se manifiesta. Y esa familia, esa casa está siendo creada de etapa en etapa, y ahora le ha tocado la etapa de la creación de esa casa, la etapa del lugar santísimo,
Y el territorio es la América Latina y el Caribe. Por eso está llamando y juntando a sus escogidos latinoamericanos y caribeños en este tiempo final. Y aunque se hayan ido a otras naciones, hasta allá le llega el mensaje. Y cuando se termine la construcción de esa casa, la creación de esa casa, de esa familia celestial, entonces vendrá la dedicación de esa casa. Y Cristo, el príncipe, descendiente del rey David, será el que se manifestará y dedicará a Dios esa casa para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, de lo cual también nos habló San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versos 19 al 22, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Saben lo que significa ser un miembro de la familia de Dios? Eso significa ser un hijo o una hija de Dios. Y eso significa que si Él es rey, entonces somos hijos de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por consiguiente pertenecemos, vamos a decirlo, a la realeza del cielo, a la realeza de los cielos y de la tierra. Y eso significa que el gobierno del universo completo está en las manos de Dios y de su familia. Jóvenes, cuando ustedes se enamoran de una creyente y se casan, usted consiguió una princesa, una hija del Rey Celestial. Y ustedes, jovencitas, consiguieron un príncipe, un hijo del Rey Celestial. Y cuando estemos en el reino milenial, comprenderemos mucho mejor lo que significa conseguir, un joven conseguir una princesa y una joven conseguir un príncipe. Pues estaremos como reyes y sacerdotes en el reino milenial. Ahora, vean ustedes, somos miembros de la familia de Dios, de la realeza. Tenemos sangre de Cristo. Dicen que las personas de la realeza tienen sangre azul. Le llaman así, aunque la sangre es roja siempre. Pero como dicho, pues usan ese dicho. Nosotros tenemos la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y por consiguiente, somos de la realeza celestial. ¿Cómo vamos a ser reyes si no pertenecemos a la realeza? ¿Ven? Entonces, al pertenecer a Cristo y haber nacido por medio de Cristo en la casa de Dios, en la familia de Dios, somos descendientes de Dios y por consiguiente herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, siendo herederos, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos limpió con su sangre preciosa, nos redimió con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y en el reino milenial estaremos gobernando, reinando con Él. Y para el reino milenial los reinos de este mundo serán de nuestro amado Señor Jesucristo y de su pueblo, porque el reino será dado al pueblo de los santos y el pueblo de los santos es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora continuemos aquí leyendo, dice, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿ven? Es un edificio, pero un edificio humano.
un edificio compuesto por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es un templo espiritual, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para Dios morar en nosotros, en el Espíritu Santo, en toda su plenitud. Ya con el nuevo nacimiento, recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, recibir su Espíritu, recibimos las primicias del Espíritu. Y en adición, recibiremos en el día postrero la plenitud del Espíritu, al ser transformados, y entonces tendremos la doble porción, las primicias, que es el cuerpo teofánico, y luego el cuerpo físico, y ese tendremos cuerpo teofánico de la sexta dimensión y cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo, y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces lo veremos a Él en su cuerpo glorificado. Y así será dedicado el templo espiritual de Cristo. Y así como vino al tabernáculo que construyó Moisés y se llenó la casa de la presencia de Dios, y así como Salomón dedicó el templo a Dios y se llenó la casa de la nube de la presencia de Dios, así también la plenitud de Dios entrará a la iglesia de Jesucristo y tendremos a una iglesia adoptada con sus hijos en cuerpos eternos, en donde estará la manifestación de Dios en toda su plenitud. Y ahora Cristo en el día postrero dedicará a Dios esa casa que es su iglesia, para que Dios more en Espíritu Santo en toda su plenitud, tanto en el mensajero del día postrero como en todos los escogidos del día postrero, y también en los mensajeros de las diferentes edades, y también en los miembros de la iglesia de las diferentes edades. Y así habrá un templo espiritual, una iglesia llena de la plenitud de Dios con cuerpos eternos. Ese es el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, en el cual Dios se morará en toda su plenitud. La dedicación del tabernáculo que construyó Moisés, la dedicación del templo que construyó Salomón, y cada dedicación que se hace de un templo está señalando a la dedicación del templo espiritual de Cristo, el cual pronto será dedicado a Dios para morada en Espíritu Santo en toda su plenitud. Pero Cristo está todavía construyendo ese templo y va por el lugar santísimo ya. Y cuando entra hasta el último de los escogidos de Dios en el lugar santísimo, en esa parte del templo espiritual, que es la edad de la piedra angular, se habrá completado la construcción y será dedicado a Dios para que Dios more en toda su plenitud. Y Dios se manifestará en toda su plenitud en su iglesia. Todos tendremos un cuerpo eterno y glorificado. Ahora hemos visto lo que significa la dedicación de un templo para Dios. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com.
Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.